7 minutos pasan de las 6 de la tarde de este día jueves. Y bueno, mañana la Argentina se enfrenta con Cabo Verde y eso fue un motivo, una linda excusa que propuso la producción para invitar a Laura Mota, integrante de la comunidad de Cabo Verde en La Plata y en la región, para hablar justamente de Cabo Verde. ¿Cómo va, Laura? Bienvenida. Muchas gracias, Edu. Muchísimas gracias a todos por invitarme y por darme este espacio. No, por favor, a nosotros acercarnos un poco y charlábamos fuera del aire, y has estado charlando también con la producción, ¿no? Porque yo me voy a ser autorreferencial, aunque no debería, ¿no? Pero lo más cercano que tenemos a Cabo Verde es Ensenada. Es real. Y a su vez tampoco sabemos tanto sobre Cabo Verde, o al menos no todos. Bueno, lo que sucede con la comunidad de afrodescendientes es que justamente un poco nosotros, o sea, creo que la Argentina en general está muy centrada en la historia eurocéntrica, ¿no? Uh-huh. Poco sabe tal vez digamos, de las diásporas que se han generado o de las emigraciones que se han generado de otro tipo de culturas. Así que no sería raro, no es raro para nada que de Cabo Verde se sepa poco, porque... Y se sabe poco y a veces hasta no se sabe que son afrodescendientes. ¿Eso tiene que ver con Portugal? A ver, claro, en realidad sí. O sea, creo que hay como un desconocimiento y a su vez hay como una mala interpretación. O sea, los caboverdianos pertenecemos a un grupo de 10 islas que están frente al continente, pero que no son continentales, ¿sí? Y al estar frente al continente fueron siempre un lugar de paso de barcos que circundaban el globo, ¿no? Y históricamente hablando. Y bueno, los portugueses fueron los primeros en llegar ahí alrededor del siglo XV. Se situaron en las islas y bueno, vieron que era un lugar ideal de paso para acopio por ahí de algunos minerales como carbón y eso, para abastecer sus naves, y a su vez un lugar de centro de núcleo de esclavos. Entonces nos confunden tal vez o piensan que pertenecemos a Portugal porque durante muchos años fuimos una colonia portuguesa. También pasaron los holandeses, también pasaron franceses, pasaron muchísimas culturas por esas islas porque ya te digo, estaban estratégicamente muy bien colocadas en el ¿Y en el tu mundo. Familia específicamente, Laura, cuál es la historia? Bueno, a ver, mi mamá es caboverdiana, digamos en segunda generación, si se quiere, pero a su vez mi abuela nació en Argentina. Mi abuela nació en Argentina, pero es caboverdiana porque sus papás son caboverdianos, padre y madre, y emigraron de Cabo Verde y vinieron a vivir acá, las primeras comunidades que se asentaron, y ella se crió dentro de su núcleo de la comunidad caboverdiana. Y mi abuelo sí vino de allá. Mi abuelo nació en Cabo Verde, tenía 9 hermanos más, creo que de los cuales no sé si queda alguno vivo. Creo que hasta hace poquito había uno vivo. Y mi abuelo sí vino acá. Y bueno, se conoció con mi abuela. Y caboverdiano con caboverdiana tuvieron a mi mamá y a tres hijos más. ¿Y en Ensenada dónde desembarcaron ellos? O sea, los caboverdianos cuando emigraron eligieron diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, yo tengo familiares en Holanda, tengo familiares en Brasil, o familiares o conocidos, o siempre terminan siendo tío de tío de tío. Parentesco. Sí, siempre terminan siendo como que era la prima del tío del... Y puede ser. Y es real. Y es real, claro. Porque para colmo se vinculaban caboverdianos con caboverdianos. ¿Y eso por qué crees? Y un poco creo yo que porque justamente cuando uno llega a una nación que extrañar, Exacto, el juntarse a comer, el hablar el mismo idioma, el tener los mismos recuerdos o añoranzas. ¿Cuáles son las comidas típicas de Cabo Verde o que ustedes...? Yo probé 2, muy increíbles. Bueno, la más conocida es la cachupa. Mi mamá es la que... Perdón, Santi, que es el presidente de la colectividad, pero mi mamá es la que mejor hace la cachupa para mí en Argentina. ¿Qué es cachupa? La cachupa es un guiso a base de maíz, carne de cerdo, carne de vaca y 5 clases o 6 clases más de porotos. Apa. Es bastante... yo te diría que sí. Tenés que comerlo con vino tinto porque si no ideal pasa. Para hoy, te digo, y Laura, yo tengo frisada, a mí me quedó de la última juntada, me quedó frisada cachupa y yo tengo la cena pensada. La noche y el tinto. Sí, definitivamente, voy por eso. Es un guiso, entonces decías, con distintos
porotos claro. que tienen que ver con la región. ¿Cómo es eso? Y allá en Cabo Verde, en realidad, muy pocas partes de la zona de Cabo Verde son islas volcánicas, de origen volcánico. Entonces, casi el 10 o el 20% de la tierra se puede cultivar, el resto no se puede cultivar. Entonces, esta necesidad de sostenerse, calculo yo, con energía y con vitalidad es lo que los impulsa justamente a crear comidas potentes para poder tener energía para el resto del día. ¿Y otra? Y la otra comida que comí, en Cabo Verde no se hace como se hace acá, porque también se ha adaptado a donde han emigrado los caboverdianos. En Cabo Verde la cachupa puede tener carne o puede tener pescado o mezcla de pescado y carne. Se toma con grog, que es otra bebida alcohólica. ¿Y qué sería? Es una bebida a base de caña de azúcar y tiene casi un 60% de graduación alcohólica. Es una locura. Pero se toman un tuc. Está muy acorde al día. Es como que todos queremos ser caboverdianos en este momento. En este momento. ¿Y conocés Cabo Verde? No personalmente. Mi mamá me trajo fotos de cuando ella viajó. Y bueno, una vez que uno entiende de dónde proviene su etnia, se enamora y empieza a investigar y todos los caboverdianos, todos los hijos de caboverdianos queremos volver a Cabo Verde, todos. No hablas con ninguno que no quiera volver a la isla. Y te hago otra pregunta. ¿Cómo es esto de ser afrodescendiente en la Argentina? Bueno, ha tenido diferentes, calculo etapas, yo, ¿no? Claro, depende de la etapa de tu vida en la que estés transitando. De chica yo recuerdo muchísimo esto de juntarnos con la colectividad, en la colectividad, de ir a los bailes. Siempre se hacían 2 o 3 bailes por año, donde te juntabas con todos los primos y se bailaban mornas y coladeras, que son las digamos, los bailes, y el funaná, que son los sonidos típicos de Cabo Verde. Ajá. ¿Y cómo son esas danzas? Y las danzas africanas por lo general siempre incorporan lo que tiene que ver con la parte de África continental, que es el tambor. Percusión. Exactamente. Y después, dependiendo cuál sea, por ejemplo, las mornas son por ahí más románticas o más lentas, y la mayoría de las mornas están dedicadas a los hombres que se adentran en el mar a pescar y sus mujeres quedan añorándolos, o los hijos, o... Los caboverdianos se han embarcado durante muchísimos años porque al ser islas, obviamente la pesca es una parte de la vida cotidiana. Exacto, y la pesca es una de las actividades más practicadas. Y también riesgosas. Y sí, claramente. Sí, porque te digo, están en el medio del mar. Así que bueno, después las coladeras son un poco más movidas, se mueve mucho a la cadera, se asemejan tal vez a los ritmos que uno suele ver en brasileros, o sea, y los funanás son, si viste la lambada, es algo medio parecido, se mueve directamente todo el cuerpo y bueno, es como mucho más explosiva, festiva, ¿no? Muy explosiva. Y vamos a esto de ser caboverdiano, afrodescendiente en la Argentina. Me decías, nos reuníamos de chicos con todos mis familiares. Eso es como muy importante, la familia, para ustedes. Sí, o sea, como en toda familia siempre hay discusiones, claramente, pero siempre que... Es parte de la familia. Claro, pero es el cumple del tío, y por más que es el cumple del tío, todos al cumple del tío. No se puede faltar. Es poco probable que un caboverdiano te falles ¿Y con qué tiene que ver eso? Y yo creo que tiene que ver con esto de estar fuera de... O sea, pertenecer a una comunidad y no estar en tu propio... dentro de tu propio terruño, ¿no? O sea, es el tío tal. Y bueno, se cumple el tío tal y hay 80 caboverdianos que vos por ahí hay muchos que no los conoces. Y por ahí con el número 28 sí lo conoces y estabas re peleado. Bueno, pero no importa, se cumple el tío tal y estamos todos ahí. Está muy bien. ¿Vos has sufrido discriminación? No sé si es la palabra correcta, pero... Sí, yo no sé, sí, tal vez sí, creo que sí, la palabra es esa. Lo que nos sucedía, que yo te lo contaba fuera de aire, es que cuando era más chica todavía tenía la tez de piel mucho más trigueña. Se ve que con el tiempo me fui lavando. Pero cuando era más chica todavía era más morena y siempre viste que los típicos actos de la escuela... todos queremos ser la antigua, todos queremos... Y yo siempre era la que negrita, y mi hermana también. Con mi hermana siempre charlábamos y decíamos, yo era la mazamorrera y vos eras la lavandera. Sí, siempre nos reímos de esas cosas, sí. Siempre nos ponían en esos papeles, porque nuestra piel era más morena. ¿Te jodía eso?
No, de chica creo que, o sea, todo lo naturalizás, ¿no? O sea, ahora de grande nos reímos de esas cosas. Sí, en todo caso también era como un juego en ese momento para vos. Sí, tal vez, o sea, ahora está más visibilizado y tal vez es como más cuestionado esto de valorar a alguien por su tez, ¿no? Por su etnia. Pero de chicas sí nos ha pasado varias veces. Una vez... bueno, eso por ahí fue más ofensivo. Éramos todos primos y éramos todos negros y éramos todos con rulo mota. Y por ahí nos juntábamos en los carnavales, porque Cabo Verde también festeja mucho los carnavales. Son maravillosos los carnavales de Cabo Verde. Y mis primos, estábamos todos corriendo jugando al carnaval y a uno de mis primos le gritaron ¿a dónde vas? Kunta Kinte, le dijeron, que justamente era un personaje de una serie llamada Raíces, donde el protagonista era africano, era negro y se llamaba Kunta. Y ahí nos quedamos todos mal. Me acuerdo que en esa oportunidad mi primo se sintió ofendido, qué sé yo, y después le dijimos, o sea, que bueno, qué suerte que te identifican como tal, ¿no? Con tu etnia africana. Qué buena respuesta. Todos le contestamos así, que tendría que sentirse orgulloso Genial, de que era un africano corriendo en un país donde por ahí esas cosas no eran tan naturales. Tan comunes. En ese momento. Vamos al fútbol, porque es el motivo medio por el que te invitamos. Claro, bien. ¿Qué te vamos a decir? Nosotros queremos que gane Argentina. ¿Qué te pasa a vos y qué le pasa a los de tu comunidad? Bueno, a ver, si algo que tenemos los cabordianos es que somos recontra mil unidos y todos los partidos se han visto en la colectividad acá en Ensenada, que es una de las colectividades más, es una de las comunidades más viejas que hay. Está, el año que viene cumple 100 años. Mirá vos, ¿y es la más grande? Es una de las más grandes es la más grande de Argentina. Pues después ellos pararon, ustedes, en Avellaneda. Claro, en Doxuda hay otra, que se fundó, Boca, ¿no? claro, que se fundó después, pero la más grande es la de Ensenada, que es la primera que se fundó, y el año que viene cumple, bueno, sus 100 jóvenes años. Es un montón igual. Es un montón, va a haber, creo que va a haber bastante festejo, así que ojalá estén ahí comiendo cachupa con Mario nosotros. Seco andará ahí. Sí, siempre nos dio una mano, no podemos decir nada, gracias al intendente de Ensenada, que, bueno, Ensenada tuvo un intendente cabordiano. Mirá, Cirilo, contame. que fue uno de los intendentes de Ensenada, era descendiente de cabordiano, sí. Bueno, bien, ahí, bien presente en la historia de Ensenada. Sí, siempre. Yuyu da Silva, que era una de las grandes bailarinas de los carnavales de Ensenada, era caboverdiana. Ah, mirá vos, Yuyu da Silva era caboverdiana. Sí. En realidad, todos los carnavales en Ensenada en esa época esperaban que salieran grandes figuras. Claro, y que salieran los caboverdianos a bailar. Siempre llamaron mucho la atención. Porque hay algo, ¿no? También que es tan típico de ustedes, a eso iba, que la comunicás y trascendés mucho más que el carnaval nuestro. La danza, claro. La manera de danzar de los africanos y eso de mezclarlo por ahí con movimientos corporales. Sí, entonces es esperado. Bueno, volvamos al fútbol. Sí, nos vamos de temas nosotros, linda charla. Bueno, no, yo decía que no, que bueno, yo estoy casada con un argentino. Y me imagino. Y tengo hijos argentinos, que durante todos estos partidos que de Cabo Verde se pusieron la campera, la camiseta de Cabo Verde y la hinchamos todas juntas. Y la vez pasada, cuando ya se definió con quién jugaba Argentina, ya nos miramos medio como que acá nos vamos a desconocer, amigos, porque yo soy caboverdiana, vos sos argentina. No, se vive con mucha alegría. Desde mi lado, y creo que también desde el lado de los caboverdianos, la comunidad misma abrió las puertas para verlos todos juntos. ¿Cuál es la relación del fútbol y Cabo Verde? Mirá lo que pregunto yo, medio burro de fútbol. Yo creo que la mayoría de los jugadores de Cabo Verde no solamente, o sea, juegan para Cabo Verde, pero juegan en el exterior, juegan en Europa, todos, no son ningunos improvisados los muchachos. No, lo digo por eso, no, improvisado yo en el fútbol. No, y bueno, estás hablando con... Yo soy diseñadora, o sea que... Pero bueno, yo le decía fuera del aire, yo soy mundialista, no soy futbolera. Bien, yo miro los mundiales. Te lo tomo y yo los mundiales los digo, qué loco, mira qué bueno, pero de mundial. Sí, claro, es el mundial, sí. De mundial. Pero ¿cómo vive, sabés algo, cómo vive la comunidad todo esto? Sí, no lo pueden, o sea, de repente nos volvimos como la figurita extraña en el mundial, porque somos eso, la figurita extraña en el mundial. Que no es casual que este mundial es bastante atípico, ¿no? Porque varias de las potencias europeas, Alemania, por ejemplo, hermoso, les pusieron un date quieto y los Paraguay. Felicidades hermoso. Totales. Después las barbaridades que han dicho de nosotros, la verdad que me encanta, ¿no? Pero más allá de eso, han quedado muchos países africanos dentro del mundial y eso a nosotros nos ha sorprendido. Y dentro de la comunidad caboverdiana estamos como muy
sorprendidos, eufóricos, por así decirles. Y hoy hablaba con mi prima, que es la vicepresidenta de la colectividad, y me decía, hay como una fiebre de Cabo Verde, que ahora todo el mundo quiere saber realmente dónde está. O sea, es como que Cabo Verde apareció en el mapa de golpe, ¿no? Y bueno, hay algo, por eso te decía en el comienzo de la nota de esta idea, ¿no? Portugal, afrodescendiente, ¿no? Claro. A veces no tenemos siempre la historia de todos los lugares, y teniendo en cuenta, además de Cabo Verde, que es una isla. Son 10 islas. Sí, claro, que es un, ¿cómo se diría? Sí, es un conglomerado de islas. Son 10 islas. Son las islas de Barlovento y las de Sotavento. Y no tiene muchos habitantes. No tenemos muchos habitantes. Creo que tiene... o sea, es un país con pocos habitantes. Sí. Las islas creo que en total, las islas todas juntas pueden llegar a ser 4.000 kilómetros cuadrados. Las islas, las 10 islas juntas. ¿Y la cantidad de habitantes? ¿Medio millón? Sí, más o menos 450.000, 500.000 habitantes. No hay muchos habitantes. Creo que tiene más seguidores el futbolista, el arquero ahora, que no sabe dónde lo sacó. Tiene más seguidores que los habitantes que hay en están Cabo recurriendo con Cabo al mundo también. Sí, nos están conociendo. O sea, ¿de dónde han salido estos muchachos? De ver si... Bien, ¿qué te caracteriza a vos? Sos argentina. Soy argentina. ¿Pero qué te caracteriza como caboverdiana? Bueno, algo que me ha pasado mucho es que el baile a mí me tira. O sea, todos los caboverdianos, vos pones una morna o un funaná de esos que te moves. Me gusta la palabra funaná. Automáticamente se les mueve el cuerpo. Se les mueve, no pueden parar. O sea, te llama. La música te vuelve loco. Y mi marido ayer me marcaba otra cosa que me dice, porque también mi marido a raíz de esto empezó a... No es que ya conocía la comunidad. Bueno, está casado con una caboverdiana. Claro, pero ya empezó a meterse un poquito más en la cultura, pero más la cultura de cómo es allá. Sí. Y bueno, y un rasgo muy característico de todos los caboverdianos es que nos gusta compartir y la abundancia, y que haya, te invito a mi casa y quiero que comas, que disfrutes, que bailes. Y mi marido siempre me decía, con razón, vos siempre cocinás por un batallón y siempre querés que todo el mundo se lleve un poquito más y se quede un ratito más. Y le digo, bueno, eso es muy caboverdiano, le digo. Caboverdiano siempre todo agasajar al otro. Agasajar abundancia, te quiere hacer feliz, te quiere hacer partícipe. Sí. Somos... Y yo soy muy así. Bueno, se vienen los 100 años, me estabas diciendo. Se vienen los 100 años de la colectividad acá en Ensenada. ¿Qué hacen ustedes como comunidad, como asociación? Bueno, la verdad que es muy lindo esto que preguntás, porque justamente se están empezando a hacer todos estos preparativos para los 100 años. Está todo como medio virgen. Bueno, sí, ¿falta cuánto? Y el año que viene, el 5 de julio del año que viene. Falta un año. Nos falta un añito, así, tac. Bueno. Así que está como, bueno, ya está, pero ya está en agenda. Se vienen esos festejos, sí. Siempre que se hace una reunión, cualquier sea, creo que la última que hicimos fue hace poquito, hace 2 semanas, 3 semanas, que festejamos la independencia, pero la independencia de Argentina y la de Cabo Verde más o menos media juntitas, porque 9 y 5 estamos medio juntitos. Mi vieja cocinó cachupa para 150 personas más o menos. Así que tremendas ollas del piso hasta acá. Sí, porque además lleva un montón de... Y ella la cocina un día antes, empieza. Un día antes a las... Para que tome sabor. No, pues tiene que rescaldar todos los porotos, tiene que preparar todo lo que tiene que ver con el pechito del cerdo, las patitas del cerdo, todo. Para mi mamá es como un ritual. Y así es un poco para nosotros también, es el ritual. La cachupa es un ritual. Y después en la celebración obviamente... Están los iniciados en esto de la cultura caboverdiana, que por ahí se comen 1 o 2 porciones y están como que se sienten satisfechos, y están los que ya hace años que acompañan a la comunidad, que se comen 5 porciones. Siempre decimos, a ver quién se come más porciones, porque es bastante fuerte. Potente. Bueno, eso en medio también... Y están dentro de la provincia de Buenos Aires como medio bonaerense, esto de agasajar, comer bien. Sí, es parte, o sea, justamente creo que combina mucho. Hay un maridaje perfecto entre los caboverdianos y los argentinos. Ahí lo estás definiendo, sí, claro. Es el maridaje perfecto. ¿No? Y bonaerense también. Sí. Mismo que vos me preguntabas cómo se va a ver el partido, con mucha alegría de los dos lados. Yo creo que para los jugadores caboverdianos ya ganaron. O sea, van a jugar con Messi, van a jugar con un tricampeón y con el último campeón del mundial, de los mundiales de fútbol. Así, para ellos están sobrados de alegría. Y nosotros lo vivimos igual. Sí, porque también la Argentina los ha recibido. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo tengo mi corazón es caboverdiano, pero yo soy argentina.
Y yo voy a gritar todos los goles, los de Messi, los caboverdianos, todos. Estamos, le cuento con Laura Mota, que es caboverdiana, obviamente que ella esperemos que no haya ninguno, goles de Cabo Verde los va... Bueno, no nos desconozcamos ahora tampoco. Ahora se peleaban en la nota. No empecemos a desconocernos. No, pero obviamente que van a gritar todos. Claramente, todos van a ser bienvenidos, todos van a ser disfrutados. Es así. Todos van a ser disfrutados, sí. Y lo voy a ver con mi familia es argentina, así que lo voy a ver con mi familia. Mi parte familia caboverdiana viene a casa, así que voy a ver con caboverdianos también. Va a haber seguramente banderas o camisetas de los dos partidos, de los dos equipos, y vamos a abrazarnos entre todos siempre, sí. Laura, un placer que hayas venido aquí a la Radio Pública, charlar de esto. Invitarte para cuando quieras y que nos vayas contando todos los preparativos para los 100 años de la comunidad caboverdiana en Ensenada. Está más que claro que ustedes también están invitados a participar. Yo ya me dio un poco de curiosidad. Vengan a comer cachupa. Vengan a tomar grog. Y es 5 de julio, va a ser un fresquete bárbaro. Cachupa, grog y mucha funaná. Después no sabemos cómo llegamos, pero no importa. No importa. Lo importante es festejar. Lo importante es festejar. Laura, un placer. Un gusto, muchísimas gracias. Laura Mota pasó por aquí por Generación 97.1. Try